quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Un versículo que se encuentra en el libro de la carta a los Hebreos, ya me lo tenían aquí separado, en el capítulo 11, en el versículo 6, vamos a leer ese versículo de la carta a los Hebreos, 11:6, y vamos a reflexionar esta tarde. Yo confío en que podamos dejarles algo bueno, algo interesante, algo edificante, que les llame la atención. Y fíjense, cuando digo algo bueno, edificante, que les llame la atención, es como si habláramos de un platillo que se va a servir, ¿verdad? Y que dijéramos que huele bien, que les guste, que disfruten. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice algo bien importante. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice. Voy a repetirlo. Algunos probablemente hasta no lo sepamos de memoria. Bueno, díganlo de memoria conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Vamos a orar. Ven conmigo. Te damos gracias, Señor, este día, por ser bueno, por amarnos, por cuidarnos, bendecirnos, Señor, por habernos sustentado a través de esta semana y por habernos traído a este momento en el que seguramente, Dios mío, aleluya, podemos tocarte otra vez. Gracias por ser fiel y verdadero, Señor. Gracias por sustentar también nuestra fe, nuestra confianza, por mantenernos de pie y de esa manera, Señor, poder honrarte. Que todo lo que traigamos, nuevamente te pido, sea o haya en ello una palabra, Dios, que pueda ser la apropiada para los que estén escuchando y hoy y mañana o cuando lo puedan hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Den un gloria a Cristo y pónganse cómodos y vamos a ocuparnos esta tarde. Yo espero que podamos decirles algo que bueno, yo me gozo, que se goce, algo que les pueda servir para gozarse como lo hago yo. Yo disfruto esto. Y esta tarde, bueno, déjenme les digo que les quiero hablar de un tema que, a propósito del asunto, guerreros y gladiadores de la fe, o gladiadores y guerreros de la fe, el tema precisamente le hemos llamado nosotros los héroes de la fe. Y le hemos llamado nosotros los héroes de la fe precisamente porque, como hemos estado predicando en los 3 miércoles previos, nosotros hemos estado predicando del capítulo que sigue, de este capítulo 11, que es el capítulo 12, y les hemos estado explicando precisamente que el capítulo 11 nos presenta a nosotros lo que pudiéramos calificar como los héroes de la fe. De ahí que nosotros entonces esta tarde podamos ocupar el tiempo en reflexionar un poquito en algo que debe de interesarnos, algo que debe de ocuparnos y algo que debe de importarnos, y que debe de surgir en base, ¿no? En base a una pregunta, o a una pregunta doble. Gracias, hijo. 1, ¿quiénes son esos héroes de la fe? Y 2, ¿cómo se logra ser un héroe de la fe, no? La palabra de Dios nos presenta aquí, en este capítulo, yo diría que parte de esos héroes, porque incluso el mismo escritor de los Hebreos al final termina diciendo, y no terminaríamos, ¿verdad?, hablando de Gedeón y de Jefté y de bla, 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 y hace un listado posterior que no suma la totalidad de esos hombres y de mujeres que la palabra de Dios o la historia de la fe, en buena medida, yo creo que pudiera considerar como esos héroes de la fe. Y entonces, esta tarde yo les quiero invitar precisamente a que pensemos un poquito en eso, para convertirse pues en héroes de la fe, según la palabra de Dios y según el versículo que acabamos de leer. Si te fijaste o si se fijaron conmigo, algo que necesitamos hacer es agradar a Dios, ¿verdad? Y es curioso, y luego la pregunta de regreso sería, ¿y cómo agrado a Dios? Pues teniendo fe, porque eso dice el escritor de los Hebreos. Pero sin fe es imposible. Fíjate lo que dice, imposible. A ver,
cuando nosotros utilizamos la palabra posible o imposible, a ver si puedo explicarlo así. Es como sacar algo para ponerlo en la mesa. Cuando hablamos de posibilidad. Cuando hablamos de imposibilidad, es como si lo desapareciéramos por completo, de tal manera que no haya forma de poder verlo. A veces nosotros a lo mejor no tenemos esa claridad con respecto a las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de posibilidad que hablar de probabilidades. Y la posibilidad, finalmente, pues vamos, hombre, es alcanzable, según la palabra de Dios, solamente con un factor, con un elemento, con la fe. La fe es lo único que sirve para que todas las cosas, dice la palabra de Dios, puedan ser posibles. Para convertirnos pues en héroes de la fe es necesario que tú y yo aprendamos a agradar a Dios. Y luego la pregunta que tenemos que hacernos, aunque ya la respondimos, dijimos que con fe, es de manera más puntual: ¿y cómo es que nosotros podemos agradar a Dios? Bueno, de eso es de lo que quiero que hablemos. Y para que nosotros podamos, fíjense lo que estoy diciendo, o sea, estoy hablando de algo que a veces nosotros creemos que ya tenemos claro. Si yo le preguntara a algún hombre o una mujer que dice creer en Dios, ¿cómo se agrada a Dios?, estoy seguro que decimos un montón de cosas, pero como que agarramos las cosas al azar y no somos precisos en cómo puedo agradar a Dios. Y alguien dirá orando, alguien dirá cantando, alguien dirá leyendo la Biblia, alguien dirá, o sea, y entonces no hay claridad en el cómo se le hace para agradar a Dios, hermano. ¿Cómo se le hace? Puedo orar, cantar, ayunar, leer la Biblia. ¿Y cómo estás por dentro? ¿Y cómo está tu corazón? ¿Y qué guarda? ¿Y qué trae tu pensamiento? ¿Y cuáles son tus hechos y tu estilo de vida? O sea, ¿qué es lo que te define? Porque pues, entonces estás haciendo algunas cosas, pero las otras no, y finalmente, y entonces ya nos metemos en un rollo que, vuelvo a lo mismo, no nos permite a nosotros tener claro, fíjate bien, tener claro cómo agradar a Dios. Y no nos damos cuenta nosotros que la palabra de Dios se convierte así como que una especie de puzzle, de rompecabezas, pues, una especie de mapa que nos va guiando y nos va llevando por los caminos que necesitamos ir, que tienen que ser ahora sí que los correctos para llegar a donde nosotros queremos llegar. Y el versículo que estamos nosotros leyendo nos invita a nosotros a tener presente cómo es que podemos agradar a Dios. Y según ese versículo hay 3 verbos, gramaticalmente hablando, que la palabra de Dios nos presenta a nosotros para poder descubrir cómo agradar a Dios. Y el primero de ellos, según el escritor a los Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no, ahí lo vamos a dejar, pero según el escritor a los Hebreos, lo primero que nosotros necesitamos aprender a hacer para agradar a Dios es acercarnos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, entonces lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Así de sencillo. Y luego surgen las preguntas, ¿no? Siguen surgiendo. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Pero ¿no se supone que ya lo tenemos resuelto eso? Sobre todo los que ya tenemos una tira de lona caminando un rato. O sea, se supone que está resuelto. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Bueno, te voy a dar un listado que yo espero que te puedan servir así. No sé si lo quieras poner. Incluso no me voy a detener a explicarlo, simple y sencillamente. Solo lo voy a mencionar. Nada más lo voy a mencionar y ya ustedes tomen nota. Ojalá que cada punto que mencione, y te voy a decir 10 cosas, que cada punto que mencione para acercarnos a Dios, que cada punto que mencione, ya en su momento tú lo reflexiones, lo pienses y bueno, es fácil. Fíjate bien, ¿eh? 1. ¿Cómo te acercas a Dios? Da gracias. ¿Es complicado entender eso? No. Sea agradecido. Es bíblico. No voy a hablar de textos bíblicos para no detenerme con más tiempo. Da gracias. Da gracias a la gente, da gracias a papá, da gracias a mamá, da gracias al hijo, da gracias al que te pasa el salero, da gracias al que te recibe en la ventanilla del banco, da gracias al que te despacha, al que te vende, a quien sea, da gracias. O sea, da gracias. Da gracias a Dios cuando comes, da gracias a Dios cuando te levantas, da gracias a Dios cuando te acuestas, da gracias.
Sea agradecido. Es una de las palabras claves del lenguaje de la naturaleza, del lenguaje del universo, del lenguaje del cielo. La Biblia dice que debemos de ser agradecidos. Dad gracias, vamos, lo voy a decir así, bíblicamente. Dad gracias a Dios en todo. Pues es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Al que te sirve, al que te abre, a la mamá, al papá, a tu esposa, a tu esposo, da gracias. Hombre, seamos... eso se llama educación. Fíjate nada más que interesante. Bueno, 2, así rápido, dije que no me iba a detener. Practica la humildad. Practica la humildad. 3, estudia la palabra. ¿Sí oyeron eso? Estúdiala. No dije lee la palabra. Estúdiala. Y estudiarla es leerla, reflexionarla, pensarla, investigarla, de dónde viene, qué dice. Y ahorita van a ver por qué enseguida, más adelante. Estudia la palabra. Sí, 4, memoriza las escrituras. Eso también es bíblico. ¿Verdad? El Señor Jesús lo enseña. Llega el diablo y lo tienta, y con cada tentación que le lanza el Señor, ¿con qué le contesta? Con la escritura. Y porque dice Pablo que la escritura es una espada. Es una espada para pelear. Entonces, vamos, memoriza las escrituras. 5, sirve a los demás. Sirve a los demás. ¿Sí? 6, prioriza la oración. Fíjense que no estoy diciendo nada más ora. Ora solo como un acto, ¿no? No, es prioriza. Priorizar significa, a ver, ¿en qué lugar va de tus valores, de las cosas que para ti son las más importantes? Priorízala. O sea, pon la oración en los lugares más importantes de las cosas que para ti son valiosas. 7, muere para ti mismo. ¿Sí? 8, transforma los pensamientos. Dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Transforma tus pensamientos. 9, confiesa y arrepiéntete. Y 10, ama a tu prójimo. Bíblico eso. Nada que haya mencionado aquí, nada absolutamente está fuera de la Biblia, de lo que la palabra de Dios enseña. Confesar, arrepentirse, amar al prójimo, porque si confesamos nuestros pecados, ¿no? Nos arrepentimos, arrepiéntanse y bautícense, dijo Pedro. Nada que no sea bíblico. Esas 10 cosas sirven para que nosotros, si están oyendo, hermanos, eso, podamos acercarnos a Dios. Eso nos acerca a Dios. Hacer eso nos acerca a Dios. Alguien dirá, oiga, pastor, ¿y es todo? No, probablemente no. Pero cuando menos ya tienes algo concreto y específico en lo que puedes pensar como una manera a través de la cual tú puedes acercarte a Dios. Ahora, ese es el primer punto. Hay un segundo verbo que, según el escritor a los Hebreos, dice en el versículo que acabamos de leer, hablando de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios, entonces, hay que acercarse. Y lo segundo, dice el escritor a los Hebreos, es creer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Necesitas creer que Él está ahí para oírte. Él está ahí para escucharte, para atenderte, para verte. Él está ahí, tengo que decirlo así, para atravesarse, para guiarte, para enseñarte, para indicarte. Él está ahí, tienes que creer que está ahí. Cuando nosotros pensamos en términos precisamente de lo que tiene que ver con creer, a lo mejor aquí tenemos que hacernos la misma pregunta, ¿no? ¿Y qué es creer? Cuando nosotros vamos a la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios se contesta a sí misma, en el mismo capítulo, tú te vas a dar cuenta que al inicio, en el versículo 1, está otro texto que todos nosotros sabemos y hemos oído, y dice: es pues la fe, eso es creer, la certeza, ¿sí?, de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Y si alguien nos pregunta, ¿y qué es creer? Creer es algo tan sencillo como tener certeza y tener convicción. Así de simple. Y luego siguen las preguntas, ¿verdad? ¿Y qué es tener certeza? Bueno, tener certeza, ¿sí? Tener certeza podemos entenderlo nosotros como la conciencia de saber que conocemos la verdad. A lo mejor aquí tendría que ampliar la idea y explicar un poquito, ¿no? Aunque ya lo hemos hecho otras ocasiones, hablando nosotros del asunto de la conciencia. Hemos hablado nosotros de que hay diferentes niveles de conciencia desde el punto de vista fisiológico, y probablemente también haya diferentes niveles de conciencia desde el punto de vista meramente intelectual, y son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Ya dijimos nosotros que desde el punto de vista fisiológico o físico, hay conciencia, va desde el acto de estar completamente despierto hasta el acto de estar completamente muerto, ¿verdad? Pasando por etapas como dormir, como el estupro, como el estado de coma. O sea, fisiológicamente hablando, esos son diferentes niveles de conciencia. Y luego hay diferentes niveles de conciencia desde el punto de vista intelectual, que tiene que ver con hasta qué punto nosotros nos damos cuenta de las cosas. Y cuando nosotros hablamos acá de certeza, estamos viéndolo, fíjense lo que estoy diciendo, estamos viéndolo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista conocimiento, desde el punto de vista saber. Entonces, tener conciencia significa, o tener certeza, perdón, significa precisamente la conciencia de saber que conocemos la verdad, ¿sí? Si lo tuviéramos que definir, diríamos pues que se denomina como el conocimiento seguro y claro de que se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. Certeza significa estar seguro completamente de que tienes el conocimiento de algo sobre lo que no tienes dudas. A ver, ¿cuántos de nosotros sabemos que el fuego quema? Eso es certeza. ¿Cuántos sabemos que el agua moja? Todos. Eso es certeza. ¿Y cuánta conciencia hay en nosotros? Dependiendo a lo mejor de nuestro ahora sí que de dos cosas, ¿no? Probablemente lo que viene a ser la edad y lo que viene a ser la experiencia. Eso nos va a dar a nosotros mayor conciencia, ¿verdad? Porque los bebés no saben que el fuego quema hasta que viven de alguna manera la experiencia. Y hay quienes a lo mejor nunca en su vida se han quemado. Yo a veces me quedo pensando, porque yo sí me he quemado, nada menos hace 2 días. Aquí traigo una marca en los dedos, donde hace 2 días cocinando, de repente accidentalmente agarré el sartén más allá de donde no debía y casi chilló y sentí así, me duró ahí. Bueno, yo me hago una pregunta: ¿habrá alguna persona en el mundo que nunca en la vida se haya quemado? Que nunca se haya quemado con un cigarrillo, con un sartén, con un encendedor, con un cerillo, ¿sí? Con el motor del carro, ¿verdad? O sea, de diferentes formas. ¿Habrá alguien en el mundo que nunca se haya quemado? Los mismos, fíjense bien, qué interesante, los mismos bebés eventualmente llega un momento en el que se han quemado. ¿Y usted cómo, pastor? Sí, estoy seguro que hay mamás, y no me dejan mentir, yo lo viví con mis hijos. Hay mamás que en algún momento les dieron un biberón con la leche más caliente de lo que debían a sus hijos. Y cuando, ¿verdad que sí? Sí. Y cuando de pronto les dieron el bebé, lo que hizo fue que soltó el biberón y lloró más fuerte que por el hambre que sentía, por la quemada que se dio. Pero a ver, ¿y qué tan consciente está el bebé de que es así? Él todavía no, porque como le falta edad, le falta madurez, no ha tomado el nivel de conciencia que conforme la edad se va adquiriendo. De tal manera que el bebé pues le vuelven a dar el biberón y él vuelve a agarrar el biberón porque lo que acaba de pasar de pronto como que ya no lo recuerda.
Pero conforme pasa el tiempo, llega un momento en el que si va y toca la estufa y se llega a quemar, se da cuenta que no, tocarle ahí quema y no gusta. Y no lo vuelve a hacer. Así de sencillo. Entonces, la certeza tiene que ver con eso. Fíjense lo que estoy diciendo. Y entonces, en ese sentido, tú debes de saber que la certeza significa algo. ¿Y por qué? A ver, entiéndanme por qué. ¿Por qué significa lo que voy a decir enseguida? Porque es lo que arroja como una conducta o como una actitud, siendo más completos, como una actitud en nuestras vidas, en nuestro comportamiento. O sea, cuando nosotros ya hemos adquirido esa certeza, ese conocimiento, esa experiencia, ese saber que no nos deja lugar a dudas, yo no tengo ninguna duda de que cuando uno está en una parte muy alta, si pega un brinco, lo más seguro es que voy a ir a parar al suelo y me voy a hacer pedazos. No tengo dudas. Tengo la plena certeza de eso. Así es que voy a evitar subirme al techo de una casa, ¿verdad? Y pisar en el vacío, porque lo más seguro es que la ley de gravedad me va a jalar y así me va a ir. Todo eso es certeza. Eso me lleva a mí a tomar ciertas conductas, y eso es lo que significa la palabra certus, que es de donde viene el término certeza del que estamos hablando. ¿Y qué significa eso? Significa decidido, ¿verdad? ¿Sí entendemos, no? Bueno, estamos decididos a que, bueno, yo estoy cierto de que el agua moja, de que el agua quita la sed. Entonces, tomo una decisión. Si se trata de mojar, ya sé que sirve para bañarme. Si ya estoy bañado y vestido y quiero mantenerme limpio, bueno, voy a evitar aventarme agua porque me va a mojar y me va a echar a perder, ¿verdad? El glamour. Y sucesivamente así. Voy a tomar una decisión. O voy a tomar una decisión respecto a lo que... Estoy hablando de cosas simples, respecto de lo que tú quieras. Hablando de Dios es exactamente lo mismo. Y dense ustedes cuenta que las experiencias nos van diciendo a nosotros lo que podemos tener con Dios y lo que no. Certus significa resuelto, además de decidido. Certus significa, fíjate bien, preciso significa certus. Así es que cuando hablamos nosotros de tener certeza, significa precisión. Qué interesante, aplícalo a la fe. Piensa en lo que tú quieras, con todo lo que vamos delante de Dios regularmente, que de pronto se convierte en algo incontrolable a nuestras manos, y de pronto la fe nos invita a tener esa actitud de estar resuelto. Si tienes una crisis a la distancia y no sabes qué pasa con tu hijo, con tu papá, allá lejos, y estás preocupado porque te dijeron que había un problema que resolver, bueno, la fe te invita a tener certeza, y certeza significa decisión. Bueno, ¿qué implicará decisión en ese caso? Para empezar, implica el hecho de decidirte a tener calma, resuelto, preciso. Puedes pensar en términos, por eso a veces nosotros hemos dicho, ¿no? Tú puedes declarar y pedir al detalle lo que tú quieres de parte de Dios, porque eso significa fe, es precisión. ¿Qué es lo que esperas? Ahorita que yo salí, lo voy a decir, gloria a Dios. Alguien dirá, bueno, eso nos pasa a muchos. Bueno, lo que usted no sabe es que de pronto es tan extraordinario. Ahorita entré al baño y de pronto me toqué así luego a los que van por ahí van a decir, pues móchese, ¿no? Y me toqué así y dije, pues ¿qué traigo aquí? Y luego me vi aquí la bolsa. No les voy a decir cuánto me encontré, hermano, pero a varios los pondría contentos como a mí. Bueno, porque de pronto en mi mente había un número, ¿verdad? Fíjate bien lo que estoy diciendo. Había un número que decía, a ver, esto me resuelve el asunto de momento. ¡Pum! Y ahí está. Y ahí apareció. Así de sencillo. Y alguien dirá, bueno, a todos se nos olvida dinero ahí. Bueno, pues tú no quieres ver a Dios, no lo veas. Yo sí lo veo. Y es certeza eso, es certeza, así de sencillo. Y entonces, cierto significa decidido, resuelto, preciso, y eso es tener certeza. Espero que me esté entendiendo. Una segunda cosa que estamos diciendo nosotros es que creer
Fíjate bien, creer implica, o qué es creer, es tener certeza, y dijimos es tener convicción. Y la convicción es precisamente, lo hemos dicho a veces, el convencimiento que se tiene sobre algo, ¿sí? El convencimiento, a ver, ahí te voy, a ver si puedo explicarlo. El convencimiento nos genera o nos arroja a nosotros una de dos cosas. Y fíjate bien, las dos cosas son algo sumamente diferente, no es lo mismo. El convencimiento se da como resultante o arroja como resultado una de dos cosas. Nos da razones para estar convencido de algo, o nos da creencias para estar convencido de algo. Hay mucha gente, casi todos nosotros los seres humanos tenemos un montón de creencias, y la mayor parte de ellas, tengo que decirlas, son negativas. Así de creencias tenemos todos nosotros. Por eso es importante, y algunas veces lo hemos dicho, algunas ocasiones lo hemos dicho nosotros, fíjate lo que estoy diciendo, es importante que nosotros aprendamos a derribar las creencias negativas, definitivamente con declaraciones que van generando a nivel consciente, a nivel subconsciente y a nivel inconsciente diferentes formas de creer a las que en algún momento teníamos. De ahí que, lo hemos dicho muchas veces, nosotros debemos de decirles a nuestros hijos y hablarles a nuestros hijos lo más que pueda, y las veces que tengamos oportunidad, decirles, recordarles para qué están hechos, hacia dónde van a ir a parar, qué es lo que va a pasar con ellos, porque eso va a ayudar a que ellos puedan derribar cualquier tipo de creencia negativa. Cuando mi hijo se casó, de pronto yo en su momento que tuve oportunidad de decirle algo, y eso es algo que ustedes saben que nosotros hacemos acá muy seguido, porque es parte de la enseñanza que tenemos. A lo mejor no en todo el mundo se da eso, y no en todas las iglesias, y eso tengo que decirlo. Y cuando de pronto se hace, seguramente que hay muchos que cuando nos escuchan y nos ven hacer ese tipo de cosas no lo entienden y son loqueras. Pero si son loqueras, el problema está en que es asunto de convicción y de conocimiento. Pongan atención a esto. Dije ya una vez, Einstein dijo que el universo del hombre es del tamaño de su conocimiento. Y entonces, si el conocimiento de algunos es muy pequeño, su universo es muy pequeño. Y si ven un universo más grande donde se hacen cosas extrañas y se dicen cosas diferentes a las que están acostumbrados, no las van a entender. Y se les va a hacer raro, se les va a hacer una locura. Y yo hice con mi hijo, ¿qué fui y le dije? Lo que he dicho muchas veces, y él lo sabe. Eres brillante, eres grande, eres poderoso. Tú estás hecho para brillar. Tú estás hecho para que sepan de ti, para que el mundo te conozca, para hacer fama, para hacer riqueza. Entonces, es la enseñanza que tenemos, ¿verdad que sí? Porque eso lo hacemos nosotros y entendemos que eso es lo que ocurre. Eso ayuda a derribar todas las creencias que nosotros tenemos, que la mayor parte de ellas son negativas y son abundantes, Y entonces, esas creencias que muchas ocasiones son negativas, son las que se convierten, dicen algunos expertos, en los botones de sabotaje, les llaman ellos, algunos escritores así les llaman. Son los botones de sabotaje que hacen que nosotros nos frenemos en todo aquello en lo que pudiéramos prosperar, ¿no? Así es que si habíamos de estar bien económicamente, hay creencias. Una creencia que medio mundo tiene es que todos los ricos son malos. Y como los ricos son malos, entonces pues tener dinero es malo. Esas son creencias. Y no nos damos cuenta que ese tipo de creencias son las que gobiernan nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, y por lo mismo no avanzamos económicamente. Y estamos donde mismo. Y luego muchos dicen, pero es que yo sí quiero eso, por eso trabajo duros. Sí, pero al final del día hay botones de autosabotaje que lo que hacen es que no puedas abrir tu mente más allá, de tal manera que las oportunidades que llegan delante de ti, llegan, y así como llegan, se van. Porque hay creencias. Y como esa, hay infinidad de creencias que nosotros tenemos. Infinidad, que no voy a mencionar. Pero esas generan convicciones en nosotros. Nos convencen, fíjense en lo que estoy diciendo, nos convencen de algo, no siempre a nivel consciente. La mayor parte de las veces a nivel inconsciente. No nos damos cuenta. Y terminan gobernándonos esas creencias. Aún estando en el camino de Dios. ¿Cuál es una creencia negativa en el camino de Dios? Una creencia negativa en el camino de Dios es que nosotros, los seres humanos, no merecemos nada de Dios.
la teoría del inmerecimiento. No merecemos nada. Porque durante todo el tiempo se ha predicado pues, que es por gracia y que tú no lo mereces y que bla, bla, bla. Y como no entendemos bien de qué nos están hablando, nos quedamos con la idea fija de que no merecemos nada del cielo. Y como no merecemos nada del cielo, pues nada nos llega, aun cuando lo pidamos. Porque no hay, dicen otros escritores, coherencia entre lo que tú expresas, piensas y sientes. Tú expresas que sí quieres, pero piensas que no mereces. Y sientes que no mereces. Por eso, aunque lo pidas y dices que lo quieres, finalmente no se da la respuesta del cielo. ¿Por qué? Porque dices una cosa y la Biblia dice eso. Dijo el Señor, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pides una cosa, pero tu mente y tu corazón dicen que no lo quieres porque no lo mereces. Y entonces el Señor dice, tu corazón está lejos de mí. Y como tu corazón está lejos de mí, lo que sea que me pidas no va a llegar. Porque te está ganando una creencia, se le llama autolimitante, que no permite que lo que tú estás buscando se haga realidad. Y eso genera convicciones en nosotros, las creencias, según los expertos. Pero también, fíjate bien, también la convicción se da como resultado, o genera a la vez, digámoslo pues de esa forma también, la convicción se da como resultado de las razones que nosotros tenemos, precisamente, y que son las que nos mueven para poder hacer nosotros las cosas. Las razones, los motivos. Piensa en aquello por lo que tú haces las cosas. ¿Para qué estudias? Es tu razón. ¿Para qué te casas o por qué te casaste? Es tu razón. ¿Para qué te levantas por la mañana? Es tu razón. ¿Para qué trabajas? Es tu razón. Son las razones. Y esas razones se convierten en la base de la convicción que nosotros tenemos. ¿Para qué servimos a Dios? ¿Para qué estamos aquí? Son las razones. Son las razones que tenemos. Es el motivo por el que nosotros nos movemos. Y a la fe, escucha esto, la mueven dos cosas. O creer es dos cosas. Certeza y convicción. Según el escritor de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y la certeza, ya dijimos lo que es, y ahora estamos diciendo lo que es la convicción. ¿Me siguen, hermanos? Así es que, junto con ello, tenemos nosotros otra cosa. Ya hablamos de creer, ok. Creer, ¿qué es? Bueno, creer es tener certeza, es tener convicción. Ya entendimos lo que es la certeza, ya entendimos lo que es la convicción. La pregunta es ahora, ¿y cómo se consigue? Y la Biblia da la respuesta. La capacidad de creer, ¿sí escuchan, hermanos? Es que es muy importante escuchar esto y entenderlo. Es muy importante entender, entender con quién te juntas. O sea, a veces no entendemos nosotros. La gente que nos rodea se convierten en los condicionantes de nuestra manera de ver la vida y de entender la vida y de entender el cosmos, el mundo. Entiéndelo. Y si tú oyes tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, la gente con la que te juntas te habla tanto y tanto y tanto y tanto de una cosa, esa forma de pensamiento se termina convirtiendo en tu forma de pensamiento. Eso dice Napoleón Hill, eso es una mente maestra. Generan formas de pensamiento individuales. Una mente maestra genera formas de pensamiento individuales, ¿sí? Que están alineadas esas formas de pensamiento a la forma de pensamiento del grupo. Yo creo que lo entendemos, ¿no? Sí, es sencillo. Y si tú te juntas con gente, o con hombres o mujeres, o jóvenes, o muchachos, o hermanos, o amigos, que te hablan de algo, y de algo, y de algo, y de algo, y de algo, que es lo mismo, esa va a ser tu alineamiento. Tú vas a pensar como ellos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de lo que dice Romanos 10:17. Porque eso es lo que oyes. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y oyes 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 tanto de una cosa que te terminas convenciendo de que todo lo que se está diciendo en ese lugar es verdad. Y termina condicionando tu vida. El muchacho que no está acostumbrado a utilizar drogas se junta tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto con muchachos. Ahorita Jorge hablaba algo muy importante, ¿no? A eso se le llama consistencia. El decir voy a hacer una cosa y hacerla, eso se llama consistencia. La coherencia y la consistencia, ¿verdad? Son parientas. El muchacho que se junta con esos muchachos que de pronto
le hablan de drogas y le hablan de drogas y los ve que usan drogas y los ve que usan drogas, el día de mañana ese muchacho va a terminar usando drogas. Porque lo oye tanto que termina convenciéndose de que esa forma de vida es la verdadera. Es la verdadera, es la que funciona. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Sí están oyendo, hermanos? Fíjense qué importante es que de pronto entonces nosotros seamos cuidadosos de qué tanto oímos, qué escuchamos, a quién escuchamos, qué hombre, las mujeres y los hombres, con qué hombres y con qué mujeres convivimos, de quiénes de qué nos estamos empapando. ¿Por qué? Porque finalmente eso termina generándote a ti, lo que ya dijimos, te termina generando no razones. Porque las razones regularmente son aquellas que sirven de fundamento, y que sirven de motivante y que en buena medida son evidenciables, pueden demostrarse en buena medida como algo real para que nos mueva, ¿no? ¿Qué es algo real? Voy a trabajar porque yo necesito dinero. ¿Para qué? Pues para vivir. Y mientras más gane, vivir lo mejor posible. Esas son razones que son evidenciables y es demostrable que si tú ganas más dinero, vives mejor, si sabes administrarlo. Pero cuando tú hablas con la gente y te empapas de todo lo que la gente diga, dependiendo con quién te juntes, entonces simple y sencillamente entiende esto. A ti eso te van a generar creencias, porque no todo lo que tú vas a ver ahí finalmente va a ser demostrable. Hay un dicho por ahí que dice que el que con lobos anda a aullar se enseña. Tú decides si te juntas con lobos para enseñarte a aullar, pero luego alguien más dice ahí, ¿y para qué juntarse con lobos y aprender a aullar cuando podemos juntarnos con estrellas y podemos aprender a brillar? Tú decides si te juntas con lobos o te juntas con estrellas. De tal manera que lo que te genere a ti, dice la palabra de Dios, sea algo que te ayude a brillar. Así que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Me llamó mucho la atención. En mi versión dice, y el oído viene por la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, ¿no? En la versión tradicional dice, y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? O el oír por la palabra de Dios, según las versiones, luego lo traducen de forma distinta. Pero es bien interesante, fíjense lo que voy a decir, es bien interesante que cuando nosotros revisamos la versión que estoy mencionando, porque la fe viene por el oír y el oído por la palabra de Dios. Eso quiere decir que el hombre y la mujer, antes de oír palabra de Dios y mientras menos palabra de Dios escuche, está más sordo. Pero mientras más palabra de Dios escuche, la palabra de Dios se convierte como en un pequeño taladro que poco a poco va abriendo el oído, o lo va aseando y lo va limpiando y quitando lo que estorba, para que ese hombre y esa mujer aprenda a oír, fíjate bien lo que voy a decir, correctamente. Pero mientras menos palabra de Dios haya, entonces ese hombre y esa mujer más sordos van a estar a las cosas que valen la pena. Pero mientras más palabra de Dios haya, ese oído poco a poco se va a ir destapando más. Y se va a hacer más crítico, y va a aprender a escuchar lo que realmente importa. Y entonces la versión que tengo yo me invita a pensar en que el oír la palabra de Dios me va a generar dos cosas. Me va a generar habilidad para oír y me va a generar habilidad para creer. Amén, hermanos. Espero estar diciendo algo. Un tercer verbo que la palabra de Dios me menciona en el capítulo 11, versículo 6 de la carta a los Hebreos. Ya dijimos que hay 3 verbos, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí estoy mencionando en realidad 4, si ustedes se fijaron desde el principio, que es agradar, en este caso, ¿verdad? Que es acercarse, que es creer y que es, en este caso el último, sería buscar. ¿Cómo puedes convertirte tú en un héroe de la fe? Bueno, acercándote a Dios, creyéndole a Dios. Y 3, fíjate bien, buscándole. Van a descubrir algo muy interesante en buscar. Buscándole. Y con la dinámica que estamos usando esta tarde, contestemos preguntas. ¿Y qué es buscar? Fíjense qué interesante, ¿no? Porque
Ustedes deben de saber, si mal no recuerdo la información, que hasta el año 2007, fíjense, lo voy a decir, hasta el año 2007 ustedes deben de saber que la palabra buscar no tenía raíz etimológica. Y hasta a partir del 2007 la palabra buscar empezó a tener raíz etimológica. Y es bastante interesante darnos cuenta que la palabra buscar no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que es buscar. A ver, ¿cómo? ¿Sí? Sí, pues nosotros entendemos por buscar, ¿verdad? El esculcar, pero la palabra en sí, en su raíz, ¿sí? Esta palabra viene del término posere, con SC, pos y luego sere, con C, junta, como una sola palabra. ¿Y saben qué significa posere? Posere significa pedir. Pedir. Y tiene sentido, ¿no? De pronto tú asocias a la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios hablando del Señor Jesús: porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibirás. ¿Verdad? Es que pedir y creer tienen que ver juntas en sí, bíblicamente hablando, con la idea de ¿qué? De buscar. Pues es que estás pidiendo algo porque estás buscando tener algo, ¿no? Y para que logres tener algo, si es que realmente lo quieres, si es que realmente lo estás buscando, no es suficiente con pedirlo, tienes que pedirlo creyéndolo. ¿Y qué es creer? Con plena certeza y plena convicción. ¿En base a todas tus creencias o en base a razonamientos? Tienes que estar bien convencido de que eso es lo que quieres, por eso vas por eso. O tienes bien alineadas tus ideas y todas las cosas que no puedes demostrar, pero dentro de ti sigues creyendo que eso es lo que necesitas, por eso vas y lo pides. No sé si me estoy explicando, pero es pedir. Poseer es pedir, es la palabra de donde se deriva lo que es, en este caso, buscar. Pero miren, entendamos lo que es buscar. Fíjese, buscar. Es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo descubro algo nuevo y lo voy a repetir hasta el cansancio. Yo conozco algo nuevo, entiendo algo y yo me gozo porque me ilumino, pues. O sea, hay lucecita. Pero miren, buscar en realidad lo que significa es intentar describir algo que se desconoce. ¿Sí están oyendo eso? Eso es buscar. A lo mejor por lo que implica, ¿no? O sea, no sé, piensen en algo que desconocen. Una estrella, ¿no? Se dice que una estrella es un sol, o son soles intergalácticos, ¿verdad? O espaciales. O sea, descríbanme un sol. Si tú no sabes cómo está hecho, para qué funciona, dónde está, cómo se mueve, cómo está integrado, cuál es los elementos que lo forman. A ver, si no sabes eso, ¿qué vas a hacer? Algo muy sencillo. Vas a empezar a investigar. ¿Por qué vas a empezar a investigar? Porque lo que vas a tratar de hacer es ¿a qué? A describir algo que tú desconoces. Fíjense, a ver, presten atención y conéctense. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de fe, para que no se pierdan. O sea, yo explico eso, pero no engárcenlo, porque luego a veces nos perdemos. Y entonces, es intentar describir algo que se desconoce. De tal manera que cuando nosotros hablamos, fíjate bien, cuando nosotros hablamos de buscar, estamos hablando de un concepto que está alineado con la idea del descubrimiento. Está alineado con la idea y con la noción y las ganas de conocimiento, de conocer cada día más, cada momento más, cada instante más de lo que tú quieras, del ser humano, de lo que desconoces. En este caso estamos hablando de Dios. Fíjate bien, de Dios y de todo lo que le rodea. A ver, no sé si me estoy explicando. O sea,
Cuando hablamos nosotros de buscar, estamos hablando de un concepto alineado con la idea del descubrimiento, descubrir. A ver, cuando hablamos de descubrir, estamos hablando de algo que no conocemos. De pronto, ¿quién descubrió América? Según se dice, Cristóbal Colón. Y cuando lo descubrió, o antes de descubrirlo, ¿qué pasaba con América en Europa? ¿Lo conocían? No sabían de él, no lo conocían. Es algo desconocido. Cuando hablamos nosotros de buscar, estamos hablando de la idea de descubrir, de conocer más sobre eso que se desconoce y sobre todo el entorno que rodea lo que se desconoce. A ver, otra vez, estamos hablando de fe aquí, hermanos, estamos hablando de fe y de Dios. Entonces, cuando hablamos de buscar, buscar significa descubrir lo que se desconoce de Dios. ¿Qué desconocemos de Dios? A ver, lo voy a poner de otra manera. ¿Qué conocemos de Dios? ¿Qué conocemos? Ya no voy a ampliarme más con las palabras, porque luego cuando hablamos de conocimiento, acuérdense que estamos hablando de profundidad. Y luego, el conocimiento finalmente implica experiencia, pero el conocimiento también implica se es un montón de cosas y se nos va a hacer bolas al engrudo. Entonces, ¿pero qué conocemos de Dios? A lo mejor la poca experiencia que tenemos y que nos genera creencias, porque finalmente lo que tiene que ver con Dios, no necesariamente son cosas que pasen por un proceso científico, pero son creencias. ¿Qué conocemos de Dios? Y luego, en base a la respuesta de ¿qué conocemos de Dios? Hay que hacernos ahora la pregunta de, a ver, entonces, si yo conozco el 0.1% de Dios, me falta por descubrir el 99.9% de Dios. Y cuando pensamos en todo lo que nos hace falta descubrir y conocer de Dios, nos damos cuenta de la enorme necesidad de tener que buscarlo. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que tener necesidad de saber, de conocer. Eso implica pasión. O sea, piensen ustedes en el tiempo que estamos, en el momento que estamos. Imagínense lo que les costó, el tiempo que les costó, la inversión que les costó, el esfuerzo que les costó, la búsqueda tan rápida que tuvieron que hacer los científicos para poder tener una vacuna que pudiera aplastar, que pudiera venir y contrarrestar el problema del coronavirus. Lo hicieron con hambre, con urgencia, porque no sabían ni qué rollo. Y es un decir, no sabían. Los expertos dicen de pronto que ya tenían previamente un sinnúmero de estudios hechos con respecto a los virus y demás, de tal manera que todo eso les sentó las bases para poder avanzar con mucha mayor rapidez. Que es histórico, es histórico el tiempo en el que pudieron preparar una vacuna para poder contrarrestar el coronavirus. Pero ellos finalmente no conocían de eso. Imagínense todo lo que implicó, el trabajo que implicó para ellos hacerlo. Porque había algo que desconocían y a lo que tenían que darle respuesta. Entiéndanme. Así tenemos que venir nosotros delante de Dios, sabiendo que hay 1000 cosas, 1.000.000 de cosas, infinidad de cosas que no conocemos. Y si no conocemos, entonces tenemos que buscar. ¿Sí están oyendo, hermanos? Pero entendamos que buscar significa investigar. No, o sea, no significa sentarnos a ver si Dios viene y me toca. No, buscar, tener ese apetito, esa hambre por saber de Dios, por conocer de Dios, todo lo que no conozco. A ver, ¿cuántas cosas habrá del Señor que no sé? No, hombre, nos vamos a comer los libros, nos vamos a buscar la experiencia en la oración, en lo que sea, porque necesitamos saber y conocer más de Dios. Porque en eso se resume. Buscar significa saber y conocer más de Dios, hermanos. No sé si estoy tratando de explicar algo que a lo mejor no termino de explicar con claridad. Quiero que me entiendan. Es que nosotros, cuando hablamos de buscar a Dios, pensamos le decimos a la gente, es que busca a Dios. A ver, ¿y qué es buscar a Dios? Tampoco lo tenemos claro. ¿Y qué es buscar a Dios? Y en la mayor parte de los casos, la idea simplista de buscar a Dios es ora. Ve a la iglesia, presenta un ayuno, lee la palabra. Pero ya dijimos que leer la palabra ni siquiera es suficiente. Estudia la palabra. Y pensamos que eso es buscar a Dios, pero ni siquiera eso es buscar. ¿Sí me entienden? Esa es la capa de todo lo que hay
con respecto a lo que tenemos que saber y conocer de Dios. O sea, sí, buscar es métete a lo profundo, investiga, sabe, conoce, ¿no? Todo. Y la verdad, o sea, no quiero decir más cosas porque luego aquí a lo mejor voy a decir cosas que menos se van a entender. Pero bueno, todo, vamos, entiéndanme, todo. Una pregunta más para responder con respecto a buscar es, según la Biblia, y no voy a abundar porque les aseguro que hay muchísimas cosas más por decir de la palabra de Dios, pero solamente lo voy a mencionar para que entendamos que la palabra de Dios nos presenta a nosotros todo lo que implica, y yo diría que todo eso que la palabra, fíjate bien, todo eso que la palabra de Dios nos presenta se convierten así como que en esos, digamos, recovecos, esos pequeños escondites donde hay que ir a vivir, a conocer, y en la medida en la que vamos conociendo esos pequeños escondites es en la medida en la que vamos ahora sí que sabiendo y conociendo más a Dios. ¿Qué se busca según la Biblia? Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán añadidas. ¿Qué se busca? El reino de Dios. A ver, y cuando nosotros entendemos la idea de buscar con respecto al reino de Dios, ¿de qué estamos hablando? Pedirlo. ¿Qué más? Pedirlo con fe. ¿Qué más? Descubrirlo, ¿verdad? Saber cómo es, conocer cómo es, de tal manera que podamos, ¿qué? Describirlo. Eso quiere decir que a lo mejor la mayor parte de nosotros no hemos buscado el reino de Dios lo suficiente, porque no hemos terminado de descubrirlo. Si no lo podemos describir, es que no lo conocemos. Ahora, déjenlo hasta ahí. Isaías 55:6 dice la palabra de Dios: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, ¿verdad? ¿Qué se busca? Pues se busca el reino de Dios, se busca al Señor. Ya ahí hablamos lo que implica eso. ¿Y de qué manera es necesario buscar? Ya dijimos hace un momento, es otra pregunta para terminar, ya estoy terminando. ¿Y cómo se busca? ¿Qué se busca y cómo se busca? Por ejemplo, decíamos nosotros, ¿no? Si buscar es pedir, hay que pedir, dice la Biblia, hablando del Señor Jesús, creyendo. Tenemos que buscar creyendo. Con certeza y con convicción. Y luego, ¿cómo se busca? Jeremías 29:13 dice el Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, igual que como se pide, igual que como se busca, de todo vuestro corazón. Y entonces, ¿cómo se busca? Si queremos buscar al Señor, tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Otra vez, vuelvo a lo mismo, hermanos. Ahorita que ponía el ejemplo de las vacunas, es que tenemos que buscar a Dios con hambre, con deseo de saber, con inquietud, con apetito, con sed, como dice hablando el Señor Jesús, ¿no? De la hambre y sed de la justicia. O sea, a ver, voy a tratar de explicarlo. Si tú buscas con hambre y con sed, el tamaño del hambre y la sed va a marcar la manera real en cómo vas a buscar a Dios. Lo voy a explicar de manera simple y práctica. Yo no sé si nos ha pasado, pero yo creo que en diferentes momentos nos han ocurrido una de dos cosas, a lo mejor no las dos juntas, pero en algún momento seguramente hemos tenido mucha hambre. Y tener mucha hambre, ¿sabes qué nos genera físicamente y anímicamente hablando? Nos genera ansiedad, nos genera estrés, nos genera desesperación, nos genera molestia, enojo. Dense cuenta, todo eso nos genera tener hambre. Es de verdad. Pero nos genera desesperación, ansiedad. Una vez que se calma la desesperación y la ansiedad, todo lo demás automáticamente desaparece. Se nos quita el coraje, se nos quita el enojo, se nos quitan las ganas de gritar y de pelear con los demás, porque ya acabamos con el hambre. Lo que estoy diciendo es que, vamos, la medida del hambre para buscar a Dios va a determinar la forma real en la que lo vamos a buscar. Si mi hambre de buscar a Dios es mucha, lo estoy diciendo en palabras que lo podamos entender.
entonces significa que debemos de buscarlo con desesperación, hermanos, con ansiedad. Igual pasa cuando tenemos sed. A mí me han pasado las dos cosas. Yo recuerdo, sobre todo cuando era niño, estando donde vivíamos, por el lado de Matamoros, allá en un rancho. Y yo recuerdo sentir la sed así tremenda. Y en aquel tiempo, de pronto, que se tiraba a la manera de los guerreros de Gedeón, que echó para atrás, ¿no? Yo me tiraba como lagartija así en la sequía de la noria para beber agua. No, hombre, se sentía rico saciar la sed, porque ya iba desesperado. Entonces, la abundancia de hambre y de sed nos genera desesperación, nos genera ansiedad, hermanos, ansiedad. Y la manera en la que nosotros debemos buscar a Dios, tratar de descubrirlo, para saber describirlo, es precisamente con desesperación, con ansiedad. A lo mejor aquí, ahora lo que sigue es, ¿verdad? Fíjate bien lo que voy a decir. Y te voy a dar la respuesta. Y termino. Oiga, pastor, ¿y cómo se genera la ansiedad y la desesperación por buscar a Dios? De la misma manera que se genera la fe. De la misma manera. Oye palabra, oye palabra, oye palabra, oye palabra. Y mientras más escuches palabra, entonces más necesidad vas a sentir de descubrir a Dios, de conocerlo, de saber. Así es sencillo, de buscarlo. ¿Por qué? Porque te vas a ir dando cuenta. Vamos, es como al niño que no le gusta leer y de pronto lo inducen a leer, a lo mejor pagándole. Te voy a pagar $1 porque leas un libro. Y llega un momento en el que el muchacho ya no va a estar leyendo por el $1 que le pagan, va a estar leyendo porque se enamoró tanto de la lectura que se va a querer comer todos los libros. Porque siente, de pronto, siente que el conocimiento que está adquiriendo es tan poco, que hay tanto por aprender y por saber, que el tiempo siente que se le va a estar acabando como para poder consumir todo lo que necesita consumir. Y a nosotros debe de pasarnos lo mismo con el Señor. Entonces, oír palabra debe de generarnos a nosotros esa hambre y esa sed que nos haga sentir la desesperación, la ansiedad por saber más de Dios y tener que buscarlo más, de tal manera que nos vayamos profundo a tratar de saber más de Él. Los héroes de la fe, entonces, en resumidas palabras, diremos que si quieres convertirte en un hombre y en una mujer que sea considerado como el capítulo 11 de la carta a los Hebreos los describe, seas considerado como un héroe o una héroe de la fe, entonces necesitas buscar agradar a Dios. Y para agradar a Dios necesitas acercarte a Él. Para agradar a Dios necesitas creer en Él, creer que está ahí donde tú estás, donde tú te mueves, donde tú vas, donde tú quieres que esté, que se mueva. Si quieres convertirte en un héroe de la fe y agradar a Dios, entonces necesitas buscarlo. Busca al Señor. Ve al fondo para que puedas tener la capacidad de describir al Señor. Así es que, hermanos, yo les invito a eso. De pronto a veces es desesperante no poder, a lo mejor, decir todo lo que uno quisiera y con la claridad que quisiera para poder generar lo que uno quisiera generar en las personas. Pero yo confío en Dios, como dije al principio en la oración, que Él tenga una palabra para cada uno de nosotros. Y que haya habido algo que de pronto te haya inquietado, que te haya movido y que te permita darte cuenta que todas las cosas son alcanzables para el hombre y la mujer que tienen fe. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor esta tarde. Yo les quiero invitar a que cierren sus ojos, abran su corazón y abran sus labios, pero saquen palabras de su corazón. Háblenle al Señor esta tarde. Háblenle al Señor esta tarde. Buscar es pedir. Buscar es pedir. Mi pregunta es: ¿y tú qué buscas esta tarde? Tiene que haber algo que busques esta tarde. Jesús, quien puso en la tierra con su sangre el perdón.